Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos y tal y como se lo anunciábamos antes del corte, vamos con nuestra entrevista en esta ocasión, a quien les agradecemos enormemente su tiempo y su apertura para con el medio. Nos acompaña Jimena Canseco, quien es cofundadora de la organización Carmen Sánchez, a quien le agradezco mucho su tiempo. Maestra, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, al contrario, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Adriana Reyes, quien es coordinadora de investigación de la Fundación Carmen Sánchez, a quien también le agradecemos su tiempo. Maestra, muy buenos días y gracias por estar con Presencia Universitaria. Buen día, igualmente muchas gracias por la invitación. Gracias. Ellas forman parte de esta organización que justamente tiene, desde mi perspectiva, como finalidad visibilizar el nivel de impunidad que existe en nuestro país en cuanto se refiere a las agresiones en detrimento de las mujeres a través de una modalidad ha sido denominada por la maestra Jimena violencia ácida, y es justamente la forma en la que podemos generar reflexión con ese tipo de charlas. Maestra Jimena, si pudiésemos iniciar a conocer la conversación, compartiendo con la audiencia a qué se refiere la Fundación cuando habla de violencia ácida y algunos datos duros estadísticos en cuanto se refiere a los delitos cometidos en nuestro país justamente con el uso del ácido. Muchas gracias. Bueno, justo sobre ese mismo rubro, desde la Fundación hemos hecho un trabajo de investigación y de acompañamiento a víctimas de más de 2 años, y en el transcurso de este tiempo hemos identificado cómo es que los métodos para violentar mujeres cada vez son más crueles y despiadados. Y aunque la Fundación Carmen Sánchez nace justo a partir del caso de Carmen Sánchez, una mujer sobreviviente a ataque con ácido en el 2014, y además, bueno, acompañamos a 8 mujeres más sobrevivientes de ataques con ácido, hemos identificado cómo es que también se utilizan otro tipo de sustancias para intentar asesinar a las mujeres, y las que logren sobrevivir, bueno, pues causar un daño irreparable en sus vidas. Y así es como proponemos desde la Fundación una nueva conceptualización, ya no para hablar de violencia ácida, sino más bien de violencia química. La violencia química en este sentido sería una forma de violencia extrema contra las mujeres en México, que tiene la finalidad de atentar contra la vida, contra la integridad física, contra la salud, contra el derecho de las mujeres a ser reconocidas y respetadas como personas, y también contra su libertad humana, en la que se utilizan no solamente ácidos y sustancias corrosivas, sino también otro tipo de sustancias, por ejemplo, tóxicas, inflamables, cáusticas, reactivas, irritantes. Ayer estaba viendo justo cómo es que una mujer exigía justicia ante el caso muy desafortunado de una mujer que había sido prendida viva con gasolina, y bueno, en ese momento se culminó el feminicidio. Entonces, nosotras, digamos, desde la Fundación, insisto, tenemos un trabajo de investigación sobre ataques con ácido que hemos empezado a complementar y actualizar cifras con otro tipo de sustancias químicas, y sobre eso hemos tenido acceso a algunos datos de la Secretaría de Salud Pública, y hemos logrado identificar que al menos en lo que va del 2000, bueno, lo que fue del 2022, hubo 105 agresiones con sustancias químicas en contra de mujeres. Agresiones. No estamos hablando digamos, autoinfligido o algo accidental, sino justo de agresiones. Eso implicaría en contextos de violencia. Y de esas 105 agresiones, 28 solamente fueron denunciadas ante el Ministerio Público. Esto, digamos, nos permitiría de alguna forma tener un termómetro de la gravedad y la complejidad de un problema que lleva ocurriendo décadas en el país y que es urgente visibilizar
que es urgente poner sobre la mesa y desde luego también plantear una política integral de atención, de prevención y de sanción de estos crímenes. Me llama la atención esta cifra, solamente ocho denuncias ante la autoridad. Preguntarle, Adriana, ¿ante qué se encuentra una víctima de este tipo de hechos cuando va a denunciar? ¿Por qué no hay denuncias? ¿Qué pasa con este tipo de casos? ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta una mujer víctima de este tipo de ataques? Son innumerables los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas en estas situaciones. Por un lado, cuando una mujer es lesionada y es atendida por los servicios de salud, ellos están obligados, de acuerdo a la norma oficial 045-2006, a dar aviso al Ministerio Público de estas agresiones para que pueda ser investigado y sancionado los responsables. Esto, como ya bien lo dijo Jimena, no siempre sucede, aun cuando sepamos que es una agresión, es algo que no se realiza. Entonces ya desde ahí ya se pone una limitante. Y cuando esto sí sucede y se realiza, lo que se encuentran en las agencias del Ministerio Público, en las fiscalías, es que como no están tipificados estos actos como un delito autónomo, como violencia química, entonces se investigan como lesiones dolosas o lesiones simples que tardan en sanar poco tiempo. Estas sanciones son cortas, dependiendo del tiempo que estime el perito médico que tardan en sanar. Entonces, esto hace que pues las sanciones que se investigan sean cortos, el impacto del delito sea minimizado también, y debido al desconocimiento de todo el personal, desde fiscales, policías investigadores, servicios periciales, los mismos juzgadores, respecto de las implicaciones que tienen estos ataques, esto dificulta más que sea una investigación efectiva y que tenga en cuenta todos estos daños que ellas sufren, ¿no? Entonces, desde ahí, ellas se topan con este tipo de dificultades, aun cuando en muchos de los casos la vida de ellas esté en riesgo, sino es que en la gran mayoría, porque el ácido es una sustancia letal por sí misma y entonces puede ir consumiendo la piel, derritiendo los músculos, inclusive puede llegar hasta los huesos y es ser mucho más dañino, y entonces puede provocar, por ejemplo, infecciones generalizadas en el organismo, y esto devenir en la muerte o en la muerte inmediata al ataque, o debido también a desangrados, consecuencia justo de las mismas lesiones que provocan. Entonces, hay muchas trabas que se topan en el sistema jurídico, pero también lo mismo sucede en el sistema de salud, porque estas lesiones suelen ser minimizadas, y para los sistemas de salud basta con que las mujeres hayan sobrevivido para minimizar el impacto del daño. Es decir, reciben frases de esta naturaleza de que estás bien, de que estás viviendo, que estás funcional, aun cuando tengan diversas afectaciones que sí afectan a su funcionamiento, como por ejemplo la pérdida de la vista. Hay algunas que han perdido completamente un ojo o que están en riesgo de perderlo, o que no tienen movilidad completa en alguno de los miembros, y eso también impacta su acceso al empleo y a distintas otras actividades, ¿no? Entonces, hay mucha insensibilidad en todos los espacios públicos, en todas las personas a las que ellas se acercan, y las instituciones que debieran de otorgarles una atención integral. No sucede así. Entonces, por eso nosotras consideramos la necesidad urgente de establecer políticas públicas integrales, no nada más centradas en las sanciones, en los códigos penales, sino en distintas otras normativas, justo como la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas, por ejemplo, y normativas de otras instituciones, para que todos ellos puedan brindar una atención eficaz a las víctimas en su acercamiento en búsqueda de justicia y de rehabilitación. Maestra Jimena, y regresar un poco a lo que nos comparte la maestra Adriana, me parece un empuje desde este tipo de organizaciones como la de Carmen Sánchez para que en las entidades federativas los códigos penales locales puedan considerar este tipo de ataques, este tipo de violencia como una tentativa de feminicidio, ¿es correcto? Claro, sí, justo desde la Fundación, además de investigar las causas y los efectos de la violencia química en la vida de las mujeres, y además de acompañar a 8 mujeres sobrevivientes de ataques con ácido, también hemos impulsado leyes
marcos normativos, políticas públicas tendientes, como bien dijo Adriana, no solamente a sancionar estos crímenes, sino también a prevenir y atender a las víctimas que ya han logrado sobrevivir a la violencia. Entonces, bueno, nosotras desde hace 2 años hemos visitado algunos congresos locales, nos hemos reunido con legisladoras y legisladores para que dentro de, en este caso particular, se pueda contemplar una política integral que proteja a todas las mujeres, no solamente a las mujeres que han atravesado por una de las violencias más devastadoras que existen en el país, sino por los casos que podrían llegar a presentarse. Y digo, esto es muy lamentable decirlo así, pero hemos visto que ha habido una tendencia a la alza en los últimos años en la investigación que nosotras hemos llevado adelante. Entonces, parte de lo que proponemos, sí, es reforma a algunos artículos del Código Penal, de la Ley General de Acceso, donde se pueda tipificar la violencia química, no insisto, no los ataques con ácido solamente o la violencia ácida, sino la violencia química como un delito autónomo, retomado también la experiencia que de otros países como en Colombia, que no haya ningún tipo de beneficio judicial para los imputados, esto de liberación condicional, liberación preparatoria, reducciones de las penas. Ha pasado en muchos casos que, bueno, de entrada, como bien evidenció Adriana, hay deficiencias en el sistema de justicia, en la procuración del acceso a la justicia, y la primera traba es eso, que no les informan a las víctimas de sus derechos, tardan mucho tiempo en ejecutar una orden de aprehensión, y cuando la ejecutan, la mayoría de la defensa legal, en varios casos, ha tratado de reclamar, por ejemplo, el delito, ¿no? Que cuando se ha logrado reclasificar de lesiones a feminicidio o tentativa, se pide la reclamación de ese delito, o también se han metido amparos para que la medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva, se pase a prisión domiciliaria, y eso es parte también de los beneficios judiciales. En uno de los casos, nosotras de ataques con ácido solamente tenemos documentadas 2 sentencias. Una de ellas es la de Marta Ávila en Naucalpan, en el Estado de México, y fue una sentencia ineficiente de 8 años que se redujo a 2/3 porque él se declaró culpable. Entonces, bueno, insisto, lo que se propone es el delito autónomo de violencia química, que no haya beneficio judicial para los imputados, y que, por supuesto, el sistema de justicia y el sistema de salud en México pueda reparar de manera integral, proporcional, efectiva, eficaz al daño y las afectaciones causadas a las mujeres que ya han atravesado por una de las violencias más extremas y más devastadoras que existen. Como bien lo evidenció Adriana, se enfrentan una serie de obstáculos como la discriminación laboral, la precarización económica, los síntomas de estrés postraumático, que también limita el autocuidado. Todas ellas están en riesgo de morir, como dijo Adriana, no solamente en el momento del ataque, por una infección generalizada, incluso un paro cardíaco, por una sepsis, por una falla multiorgánica, sino en los meses y años posteriores debido a todas las secuelas físicas, emocionales, psicosociales y económicas a las que se enfrentan. Cada que entran y salen de una cirugía, su vida se pone en riesgo. Carmen lleva 64 cirugías reconstructivas y funcionales. Conocemos una víctima en Puebla que al menos lleva 250 cirugías. El número de cirugías y el daño no hay una correlación directa, porque muchas de ellas necesitan otras cirugías, pero justo el sistema de salud pública no las contempla dentro del cuadro básico. Entonces, bueno, es parte también de las exigencias que hacemos desde la Fundación Carmen Sánchez, que son las exigencias también a la vez de las mujeres que acompañamos y que nos han permitido caminar a su lado. Perfecto, se nos está
Que terminando el tiempo desafortunadamente, pero Adriana, ¿alguna conclusión que quieras dar y también, por supuesto, que des más datos sobre cómo contactarlas, cómo tener un apoyo por parte de ustedes? Gracias. La forma de contactarnos, tenemos una página de Facebook que se llama Fundación Carmen Sánchez MX y ahí estamos constantemente haciendo publicaciones respecto de lo que estamos investigando, del apoyo y seguimiento que estamos dando a las víctimas, y es el medio por el cual pudiera ser. También hay una página que está en proceso de elaboración, que si se busca en internet también ahí se encuentran los datos de contacto para poder tener acceso a la fundación. Y por otro lado, quisiera cerrar enfatizando en la importancia que tienen los actores jurídicos en la erradicación de este problema. Una de las formas eficaces de prevención, de acuerdo con la criminología, es justamente la sanción a los responsables. En tanto prevalezca la impunidad, el mensaje social que se envía es de tolerancia a este tipo de agresiones. Por eso es importante el papel que juegan las juezas y los jueces que están llevando el juzgamiento de estos casos, porque de esto depende sentar un precedente para que sea un ejemplo de cómo estos actos deben de cesar. Porque, como ya bien dijo Jimena, es de las violencias más extremas que sufren las mujeres, de las que causan más daños, más graves, más a mayor plazo, y entonces por eso es muy necesaria la acción de todos los actores, tanto sociales, políticos, pero principalmente jurídicos en ese sentido. Muchas gracias. Maestra, si nos hace favor la maestra Jimena, de alguna consideración final en torno a la charla de esta mañana. Pues, bueno, insistir mucho, la violencia química no solamente deja un daño físico, sino atenta contra la vida de las mujeres. Todas ellas están en riesgo de morir. Y yo complementaría lo que dice Adriana con esto de la impunidad del Estado y con sanciones ejemplares. Estamos a semanas de que puedan dictar una sentencia en el caso de Carmen Sánchez, quien le da nombre justo a esta organización. Su agresor fue vinculado a proceso desde el 8 de mayo del 2021 por feminicidio en grado de tentativa, y en caso de que se pueda dar una resolución definitiva y pueda alcanzar incluso una pena hasta 45 años, sería el primer caso en México, en América Latina, que se pueda sancionar de manera ejemplar respecto a estos crímenes. Y como dijo Adriana, pues sentaría un precedente no solamente en el país, sino en América Latina, y lanzaría, en este caso la Fiscalía tiene el poder, la Fiscalía del Estado de México, de lanzar un mensaje de cero impunidad y cero tolerancia a estos crímenes. Entonces, bueno, les pedimos que estén muy pendientes de este caso, que estén muy pendientes de la organización, ya les dijo la página Adriana, y pues les agradecemos también mucho la invitación y que hayan aperturado el espacio. Y el espacio sigue abierto para esta fundación y para ustedes, por supuesto, para darle seguimiento a este tipo de problemáticas que nos deben de ocupar y preocupar a la sociedad en términos generales. Muchas gracias. Gracias a la maestra Jimena Canseco, cofundadora de la organización Carmen Sánchez, y a la maestra Adriana Reyes, coordinadora de investigación de la misma fundación. A ustedes, muchas gracias y nos vemos en una próxima participación. Hasta luego, buenos días. Muchas gracias. Gracias.